Hola mi amada familia, Dios les bendiga abundantemente. Quiero compartir con ustedes en esta tarde otra de esas reflexiones de fe y esperanza que compartimos a cada rato. Y quiero precisamente compartirles algo similar a lo que hablamos con los jóvenes esta tarde. Hace un rato estuve reuniéndome con ellos a través de Zoom, esa aplicación que nos permite vernos la cara, y estuvimos hablando de Jesús y Pedro y cómo Pedro tenía una voluntad fuerte, como Pedro tenía un deseo bien intenso de seguir a Jesús, de que no importa qué, Pedro le decía: Señor, yo contigo hasta la muerte. Y vemos que muchos de nosotros somos así, que tenemos una voluntad fuerte. Hay personas que uno los ve y les oye las historias de cómo dejaron alguna adicción, de cómo algunos de ellos dicen: no, yo me dispuse y un día dije, hasta aquí fumé o hasta aquí estuve bebiendo, y desde ese día nos dicen, nunca más me he llevado un cigarro a la boca o me he dado un trago, nunca más me he emborrachado. Y hay personas que sí tienen ese nivel de voluntad, tienen ese nivel de disposición de no importa cuál sea el obstáculo que tengan delante, pues lo vencen y se esfuerzan y lo hacen, porque Dios nos ha creado fuertes. Dios nos ha dado la capacidad de tener una voluntad fuerte y firme. Y si nosotros somos capaces de conectar nuestra voluntad con nuestros principios, pues todavía mucho más fuertes podemos llegar a ser. Lo importante es que nosotros tenemos que entender una realidad. Una cosa muy diferente es nuestra voluntad para las cosas terrenales, para los emprendimientos que día a día necesitamos, y algo muy diferente es cómo funciona nuestra voluntad con las cosas espirituales y nuestra relación con Dios. Porque a veces queremos trasladar y queremos traducir toda esa voluntad que tenemos para trabajar y para hacer las cosas en el mundo natural y en nuestro mundo físico, y queremos traducir todo eso y queremos llevar nuestra fe con nuestras propias fuerzas. Y ahí el Señor nos dice: mira, no eres suficiente. Tienes muy buena voluntad, tienes muy buenos deseos, le echas ganas, pero quiero que entiendas que en los asuntos espirituales, especialmente las cosas eternas, las que tienen que ver con Dios, no somos suficientes. Y miren lo que le dijo Jesús a Pedro allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 31, o en este versículo, le dijo Jesús a Pedro: Simón, Simón, pues que este era el nombre oficial de Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo: mira, Satanás mismo quiere zarandearlos. Satanás mismo quiere destruirles la vida. Satanás mismo está buscando las maneras a través de las cuales pueda hacerles la vida difícil hasta el punto en que ustedes me abandonen. Porque ese es el trabajo del diablo, de Satanás y de todo su ejército de demonios. Es desanimarnos en la fe, es quitarnos el ánimo y quitarnos la disposición y disminuir nuestra voluntad al punto en que nos rindamos y digamos: hasta aquí llegué. Porque el enemigo tiene esa estrategia con nosotros y usa diferentes mecanismos para que tú y yo nos desanimemos y nos apartemos de sus caminos y dejemos de ir a la iglesia y dejemos de leer la Biblia y dejemos de orar. Y me pregunto si esta pandemia, todo este temor de enfermedades y de rumores
de muerte que hay en todo el mundo actualmente pudiera ser una de esas estrategias que el enemigo está usando para desanimarnos, para decirnos, bueno, y cómo si existe Dios cosas como estas pueden pasar, y cómo es posible que mi madre se haya enfermado o que mi hermano haya muerto, cómo es posible que situaciones como estas Dios las permita. Y en la verdad es una realidad. La enfermedad y la muerte son cosas que están tocando a nuestra puerta constantemente. Y Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás está buscando la manera de destruirte. Satanás está buscando la manera de desanimarte, de usar esta enfermedad o de usar cualquier otro problema que tenga, sea financiero o sea un problema matrimonial. Él está buscando desacreditarte en la fe. Y yo estoy orando por ti, dijo Jesús. Yo estoy intercediendo por ti, le decía Jesús a Pedro. Yo estoy orando para que tus fuerzas no fallen. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, Satanás viene contra ti con todo. Pero ya yo estoy en función de ayudarte. Ya yo estoy intercediendo por ti. Ya yo estoy obrando en el ambiente espiritual para que no te fallen las fuerzas. ¿Dónde estuvo el problema entonces en Pedro? Miren lo que dice el versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 32 y 33. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, Jesús, Satanás querrá venir contra mí. Pero mira, ya yo me propuse en mi corazón serte fiel. Ya yo dije, yo con Jesús a la cárcel y a la muerte. Y ni Satanás ni nadie me va a tumbar. Y Pedro dijo, porque Pedro se conocía que tenía un carácter fuerte, que cuando decía por aquí, como los mulos, por ahí, aunque se caigan por el abismo. Pedro era de ese tipo de gente. De que Pedro, si hubiera sido de la gente que fumaba o bebía, hubiera sido de los que decía, hasta hoy fumo y dejaba de fumar. Hasta hoy bebo y dejaba de beber. Pedro era ese tipo de gente. Y pensó que esa misma voluntad que le había funcionado a él tantas veces en el pasado, pues también le podía ayudar en estos asuntos espirituales. Porque, ¿qué no había pasado Pedro? Pedro había pasado de todo tipo de problemas según él, y en su propia mente, él si había vencido los problemas del pasado, si había vencido los problemas humanos, pues también tenía todo el poder y la capacidad para vencer los problemas espirituales. Y Jesús tuvo que decirle, me imagino yo a Jesús con un dolor profundo en su corazón, pero tuvo que decirle, ahí en el versículo 34 dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Después de Pedro hacer un despliegue de toda esa voluntad, de todo ese carácter, Señor, yo contigo a la cárcel y a la muerte. Jesús le tuvo que decir, Pedro, despierta. Tú tienes buena voluntad, tú tienes disposición, tú eres un tipo fuerte, eres una gente de un carácter firme. Pero en las cosas espirituales, solo no puedes. Y hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, solos no puedes, solos no podemos. Es verdad que hemos vencido muchas cosas con nuestras propias fuerzas, pero esta pandemia es lo de menos. El mayor problema que tenemos es nuestra falta de dependencia de Dios. En que digamos que con nuestras propias fuerzas podemos avanzar en la fe, que no necesitamos orar tanto, que no necesitamos tanta leedera de la Biblia, como que ya lo que yo sé me es suficiente. Ya no tengo que estar de rodillas y pidiéndole a Dios fuerza. Si hasta aquí yo he vencido las cosas, pues las voy a vencer en lo que quede de vida. Y no queremos que Jesús nos vaya a venir con este tipo de mensajes diciéndonos, mira, dentro de un ratico vas a caer por cabezón. Vas a caer porque pensaste que solo podías y yo te estoy diciendo,
solo no puedes, tienes que aprender a depender de mí. Jesús fue a Pedro para decirle con anticipación, mira, necesitas orar, necesitas buscar mi presencia, necesitas agarrarte de Dios en este momento, porque viene una prueba difícil y tus fuerzas no van a ser suficientes y tu voluntad no va a ser suficiente, pero ya yo estoy orando por ti, porque si tú me buscas y vas a prevalecer, porque ya no vas a ser tú solo, vamos a ser tú y yo. Y me imagino a Jesús con todo este ambiente y Pedro con su arrogancia diciendo, no, si yo he vencido lo del pasado, también voy a vencer lo del futuro. No caigamos en estas cosas que Pedro cayó. Porque tristemente, unas horas más tarde, estaba Pedro negando a Jesús. No una, no dos, 3 veces. Y cantó el gallo y se miraron a los ojos él y Jesús. Y él sintió tanta vergüenza que se apartó y se fue lejos. Y no pudo ni siquiera ir a ver a Jesús a la cruz donde él estaba muriendo. Mira, Jesús hoy nos dice, Satanás los quiere zarandear. Satanás te quiere zarandear, me quiere zarandear. Quizás sea con esta pandemia o quizás con otra noticia que venga en el futuro. Pero el Señor nos dice, ya yo estoy intercediendo por ti. Y si tú te unes a mí, tú vas a vencer lo que venga. No confíes en tus propias fuerzas. Comienza a depender de mí. Comencemos a buscar de Dios. Comencemos a descansar en Él. Y si viene la pandemia, y si viene un problema financiero, y si viene una crisis económica, y si vienen otras pandemias que se le unen a esta, si viene lo que venga, el Señor nos está diciendo, ya yo estoy intercediendo por ti. Ya yo estoy trabajando en tu vida. Solo depende que tú te unas a mi plan. Vamos a unirnos al plan del Señor. Vamos a pedirle a Él que sea quien nos dé las fuerzas, que sea quien nos dé el ánimo, que abra caminos delante de nosotros por donde Él sabe que no vamos a poder andar solos, que nos lleve en sus brazos cuando Él sabe que hay espinos y piedras que no vamos a soportar, que nos lleve de la mano cuando estemos perdidos, porque el Señor sabe dónde llevarnos y cómo llevarnos. Tenemos que aprender a confiar en Él. La mejor manera de confiar en Él en estos tiempos es aprovechando nuestro tiempo para orar, para buscar su presencia. Es aprovechando nuestro tiempo para también leer su palabra, estudiarla con frecuencia. Quizás nunca más tengamos tanto tiempo como ahora en que podamos dedicarnos, no solamente nosotros solos, sino también como familia, a buscar la presencia de Dios, a dedicarles un rato, aunque sea media hora, aunque sea unos minutos, pero que cada día nos apartemos para buscar su rostro, para aprender algo nuevo de Él. No solo nosotros, sino nuestra familia con nosotros. Guiemos a nuestros hijos. Ayudémonos unos a otros a depender de Dios. Así que les invito a que en esta hora podamos orar y podamos también pedirle a Dios que fortalezca a aquellos que son todavía arrogantes, aquellos que creen que con sus propias fuerzas pueden vencer todos los que le vengan, porque inocentes ellos, que piensan que sus fuerzas naturales y humanas y su voluntad les puede sacar de todos los problemas. Yo prefiero confiar en Dios, yo prefiero descansar en Él, yo prefiero buscarle y unirme a su equipo, porque con Él somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así que vamos a orar y vamos a descansar en Él. Padre, gracias porque nos has dado voluntad, porque nos has dado fuerzas para vivir en la vida. Pero gracias porque no estamos dependiendo de nuestras fuerzas solamente cuando tengamos que enfrentar, Señor, los desafíos de la vida que se aproximan. Ayúdanos, Señor, a que contigo podamos vencer todo obstáculo. Señor, que aún si caemos, contigo nos levantemos y que nunca nos apartemos de tu presencia. Bendice a nuestros familiares, guarda a nuestros hijos. Sé también con las personas enfermas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que toque sus cuerpos para que sanen.
Y te pedimos que tú fortalezcas a las personas de salud que están ayudando, Señor, a tanta gente enferma. Fortaléceles, Señor. Y bendice, Señor, las naciones, para que en estos tiempos podamos despertar y buscarte a ti sobre todas las cosas, porque solo un milagro tuyo nos saca de estas. Y creemos, Dios mío, que contigo todo lo podemos, como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, allí en Filipenses 4:13. Gracias por toda tu compañía y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por compartir conmigo este rato y espero que nos veamos entonces mañana con el cuidado y la ayuda de Dios para seguir reflexionando en las cosas que Dios hace y puede hacer siempre en nuestras vidas. Hasta entonces, Dios te bendiga. Chao.